Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Vamos a orar, hermano. Padre, ponemos ante tu presencia al siervo de Dios que va a traer la palabra en esta tarde. Sabemos que es un retenedor fiel de tu palabra y que enseña siempre la sana doctrina, pero aún nunca falta el enemigo. Reprendemos toda obra de la tiniebla, la atamos en el nombre de Cristo para que tu palabra pueda rodar libre y sea prosperada para que tú, que habiéndola dado, la prosperes con el propósito que la has dado, y que en la boca de nuestro hermano José Castillo sea dada esta palabra con fruto. Es en el nombre de Cristo que te rogamos esta misericordia, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están mis hermanos? Bien. Hay unos cuantos que todavía no están convencidos que están bien. Quisiera buscar la manera de mantenerlos alerta. No sé si mover el púlpito hacia allá, no sé si bajarme yo y predicarles al lado de ustedes. Necesito que se mantengan alerta. Quiero hacer este mensaje a manera de estudio bíblico. No es leche para el recién nacido, es alimento sólido para los adultos. Seguimos hablando sobre la membresía de la iglesia y quiero decirles lo siguiente. Si usted me conoce, aunque sea un poquito, va a saber que yo soy un amante de la congregación local. Yo amo a la Iglesia Universal del Señor, sirvo en la medida que se me permite servir en otras congregaciones y lo hago con mucho gusto y con mucha pasión, pero mi primer amor es la congregación local. Cuando mi familia y yo llegamos en el 2011 a Miami-Dade, no teníamos una previa experiencia en solicitar una membresía en una congregación local. En mi vida solamente había conocido una sola congregación. Ahí fui sumergido para el perdón de mis pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Ahí comenzamos a servir a Dios. Ahí llegué a ser ministro de la palabra del Señor. Y siempre ha sido para mí una pasión ver la obra de Dios entre los hermanos de una forma cercana. Yo no sé lo que están pasando en las otras congregaciones, no sé la manera en que Dios está obrando, sé que Dios está obrando, pero sí sé cómo Dios está obrando en la vida de la comunidad local que tenemos aquí. Y eso me apasiona y eso me inspira y me anima y me da fuerzas para seguir buscando las mejores maneras de servir a Dios a la medida de mis posibilidades. Pero quiero decirles esto, cuando llegamos aquí, fue primera experiencia poner membresía en la congregación local. Antes habíamos asumido, obviamente, que cuando uno se bautiza, automáticamente uno pasa a ser parte de esa congregación en donde uno se bautiza, y no sin evidencia bíblica. En Hechos, en el capítulo 2, ustedes saben que se bautizaron como 3,000 personas, dice la Escritura. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Esos recién convertidos, dice la Escritura, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo en la congregación local en Jerusalén. Pero hay algo más, en el verso 44 de Hechos 12 nos dice que todos los que habían creído, escuchen bien esta frase, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y saltando al verso 46 dice que perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es la vida de una congregación local. Ahora, llegamos y estuvimos asistiendo a la congregación de Miami-Dade por 4 semanas aproximadamente.
y nos fuimos enamorando de la congregación. Hasta que al final decidimos solicitar nuestra membresía en la congregación local. Y en esta tarde quiero mostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué pienso como pienso. Escuchen bien, tuvimos 4 semanas asistiendo, pensando en las implicaciones que tendría que nosotros solicitáramos ser miembros de la congregación local. Pensando en el nivel de compromiso que habríamos de tener, pensando en las limitaciones de tiempo que teníamos, pensando en cómo mejor podíamos encajar en el engranaje de la congregación tal y cual estaba, y al final decidimos que sí, que era la voluntad de Dios que nosotros viniéramos para acá y sirviéramos con nuestros hermanos de la congregación de Miami-Dade. Establecimos membresía y hasta el día de hoy, por la gracia de Dios, estamos aquí buscando todavía maneras de mejor servir a Dios. Pero quiero en esta tarde mencionarles a ustedes por qué tengo este hábito, por qué mi familia tiene este hábito, de dónde sacamos nosotros esa idea. Hay una persona que hizo un video en inglés en el que habla sobre la membresía y dice el Señor que la membresía es innecesaria. Y el razonamiento que él tiene es que es innecesaria porque, número 1, la palabra membresía no aparece en la Biblia. La semana pasada hablamos sobre eso. Si usted tiene alguna duda sobre eso, vea el video. Está en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en Miami-Dade. Pero la segunda cosa que dijo el hombre es que no había un mandamiento que dijera que debíamos hacerlo. Y yo tengo problemas con las conclusiones a las que ellos llegó y les voy a decir por qué. La Escritura, escuchen bien, enseña no solamente a través de mandamientos directos y no solamente a través de ejemplos bíblicos, sino también a través de inferencias. ¿Qué cosa es una inferencia? Bueno, inferencias son conclusiones a las que llegamos nosotros estudiando la Escritura sin necesidad de que se nos diga explícitamente que así es. Es decir, Dios dice algunas cosas por implicación y nosotros, estudiando la Escritura, llegamos a ciertas conclusiones. Un ejemplo de eso quisiera darles rápidamente, Hechos el capítulo 8. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Felipe y el eunuco? Es una historia muy interesante porque dice la Escritura que Felipe se puso a conversar con este hombre a partir de una escritura y le predicó el evangelio de Jesucristo a este hombre. Y dice la Escritura que cuando llegaron a cierta agua, este hombre le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dice la Escritura que ambos descendieron al agua y Felipe le bautizó. ¿Cuál es la inferencia aquí? Escuchen. Felipe le tuvo que haber predicado sobre el bautismo en el mensaje que le estaba dando a este hombre. La Escritura no dice explícitamente que el evangelio que Felipe predicó al eunuco incluía el bautismo. Pero ¿cómo llegamos a la conclusión de que sí incluía? Porque en medio del estudio bíblico el hombre miró agua y dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿De dónde sacó él esas conclusiones? ¿De dónde él derivó esa decisión de ser bautizado? Y la respuesta es que aunque la Biblia no dice que Felipe, no dice explícitamente que Felipe le habló sobre bautismo, efectivamente le tuvo que haber hablado. Es una conclusión lógica del texto de la Escritura. Entonces, la palabra de Dios enseña también sobre la membresía de una manera implícita. Es decir, que nosotros debemos mirar cierta evidencia en la Escritura y debemos llegar a ciertas conclusiones sobre lo que es una congregación local y lo que significa ser miembro de una congregación local. Y yo quisiera rápidamente utilizar unos cuantos versículos de la Escritura, pero quisiera comenzar haciendo el primer punto, que creo yo, por cierto,
que es uno de los más importantes. Yo creo que la Escritura enseña sobre la membresía porque nos instruye a nosotros los cristianos, escuchen bien, a sujetarnos a nuestros dirigentes. Esto es algo que no se predica en las iglesias, pero esto es algo sumamente importante. Y quisiera que viéramos el primer pasaje de la Escritura en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versos 12 y 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Utilicen esa palabra para tener un punto de referencia, o los que los dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahora, ¿están viendo esa frasecita en el texto que dice, trabajan entre vosotros y los que os presiden, es decir, los que les dirigen a ustedes? Lo cual indica ahí claramente que la congregación de Tesalónica tenía personas que dirigían la congregación, que trabajaban en la congregación y que les amonestaban con la palabra de Dios. Y les dice a ellos que tengan cierta actitud positiva hacia esas personas, que los reconozcan y que los tengan en mucha estima, dice la palabra de Dios ahí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con ser miembro de la congregación local? Bueno, hago una pregunta lógica y quiero que ustedes piensen por un momento.